Hola, nosotros les vamos a hablar acerca de la enfermedad renal crónica según las guías KDIGO 2012. Las guías KDIGO es una organización global que desarrolla e implementa las guías de práctica clínica basada en evidencia de enfermedades renales. Por definición, la enfermedad renal crónica son anormalidades de la estructura del riñón o función presente por lo menos hace 3 meses con implicaciones para la salud. Estos son los marcadores del daño renal. Es importante conocerlos porque nos van a hablar acerca de la enfermedad. El primero es la albuminuria, las anomalías del sedimento de orina, electrolitos y otras anomalías de trastornos tubulares, anomalías detectadas por histología e imagenología y la historia del trasplante renal. También es importante conocer la tasa de filtrado glomerular, ya que un decremento se define como menos de 60 mililitros por minuto sobre 1.72 metros al cuadrado y una falla renal es un filtrado glomerular menor del 15 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros al cuadrado. Es importante conocer acerca de esta enfermedad ya que tiene complicaciones que incluyen entre la toxicidad de los fármacos, complicaciones metabólicas y endocrinas y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Actualmente se han reconocido algunas nuevas complicaciones que incluyen infecciones, la fragilidad y el deterioro cognitivo. El punto número 1 para diagnosticar enfermedad renal crónica es la duración, la cual puede ser documentada o va a ser reducida en base al contexto clínico del paciente, y la duración mínima es de 3 meses. Por ejemplo, si un paciente sufre una enfermedad renal en ausencia de otra enfermedad aguda, se puede llamar a esto enfermedad renal crónica, y ya sería el tiempo la que nos confirmaría. Hay que hablar también de reversibilidad. La mayoría de las enfermedades renales no nos dan síntomas, por ende las vamos a detectar cuando son crónicas. La mayoría de las causas de la enfermedad renal crónica son irreversibles y estas van a tener un curso de por vida. Por eso el tratamiento va dirigido a la desaceleración de progresión a la insuficiencia renal. Sin embargo, la cronicidad no quiere decir que es irreversible, ya que hay enfermedades renales que remiten espontáneamente, que bajo tratamiento pueden remitir, por ejemplo, la glomerulonefritis y también con historia de trasplante. El punto número 2 para clasificarla como enfermedad renal crónica es una tasa de filtrado glomerular disminuida. Como sabemos, el riñón va a tener 3 funciones importantes, que son funciones excretoras, endocrinas y metabólicas. Y la tasa de filtrado glomerular es uno de los componentes de la función excretora. Para saber cuál es la tasa de filtrado glomerular, tenemos que tener un índice general de la función renal. Generalmente va a estar reducida después de un daño estructural generalizado y la tasa de filtrado glomerular debe estar por debajo de 60 mililitros por minuto. ¿Por qué 60? Porque lo normal es hasta 120, entonces tienen que estar por lo menos debajo de la mitad. Es importante saber que cuando existe una enfermedad renal crónica, los fármacos suelen ser tóxicos, por lo cual hay que reajustar las dosis. También podemos tener complicaciones metabólicas y endocrinas como son la anemia, la acidosis, la desnutrición, trastornos óseos y minerales, que más adelante les hablaremos de cada uno de ellos. También debemos saber que al encontrarnos en una enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también la muerte. Entre menor sea el filtrado glomerular, mayor va a ser el riesgo. También debemos conocer en dónde se encuentra el daño renal. Puede estar en el parénquima, en grandes vasos sanguíneos, en los sistemas colectores. Y los marcadores del daño renal son los que nos van a dar una pista de exactamente a dónde se encuentra. La albuminuria se refiere a la pérdida anormal de albúmina en la orina, que debe ser mayor a 30 miligramos sobre 24 horas. ¿Y por qué mayor a 30? Porque lo normal sería 10.
Entonces tenemos que triplicar la pérdida de albúmina en la orina para que se considere anormal. Y este va a ser el marcador más precoz de las enfermedades glomerulares. También vamos a tener alteraciones del sedimento urinario, como son células tubulares renales, glóbulos rojos, yesos, glóbulos blancos y glóbulos rojos dismórficos. Otra de las cosas que nos puede reflejar la localización de la enfermedad es la biopsia, ya que nos puede decir si la enfermedad está en los glomérulos, en los vasos, en los tubos o en el intersticio. Aparte, podemos encontrar anomalías de la imagen. Las técnicas de imagen nos van a permitir el diagnóstico de las enfermedades de las estructuras renales, de los vasos o los sistemas colectores. La clasificación. La clasificación de la enfermedad renal crónica se basa en la función de la causa, la categoría de la tasa de filtrado glomerular y la categoría de la albuminuria. Estos van a ser los 3 criterios para nuestra clasificación. Podemos tener enfermedad renal primaria y enfermedades sistémicas. La enfermedad renal primaria va a surgir cuando el proceso es solo en el riñón y se limita solo en el riñón, mientras que las enfermedades sistémicas, el riñón solo va a ser la víctima de otra enfermedad, por ejemplo la diabetes mellitus. Y en este cuadrito de aquí podemos ver varios ejemplos por si los quieren revisar. También debemos de tener la categoría de la albúmina, ya que esto nos va a dar el pronóstico más adelante. La albuminuria se va a clasificar en 3, A1, A2 y A3. El A1 vamos a tener una albuminuria menor del 30 miligramos sobre 24 horas y esto va a ser normal o medianamente incrementado. La A2 es de 30 a 300 y va a ser moderadamente incrementado, y la A3 va a ser mayor de 300 miligramos y va a ser severamente incrementado. También debemos de conocer las categorías de la tasa de filtrado glomerular, que se va a clasificar en 5 Gs. La primera G va a ser mayor de 90 y va a estar normal o elevado. La G2 va a ser de 60 a 89 y va a estar medianamente reducido. Está el G3 que va a ser G3A, que va a ser de 45 a 59, que está entre mediano y moderadamente reducido. El G3B que es de 30 a 44 y está moderadamente a severo. El G4 que va a ser severo, y ya el G5 que va a ser menor del 15 y va a ser una falla renal. Esta tabla nos habla de la relación entre la albuminuria y la tasa de filtrado glomerular. Los que están en verde son los que son de menor riesgo, los amarillos es moderado, los naranjas es moderado severo y ya los demás son severos o hasta falla renal. El pronóstico. Al igual que la clasificación, en el pronóstico es importante las causas, la tasa de filtrado glomerular, la albuminuria y otras comorbilidades, porque no es lo mismo que el paciente tenga una enfermedad primaria renal a que tenga una enfermedad sistémica. De nuevo, esta tabla nos va a hablar un poquito del pronóstico según la tasa de filtrado glomerular y la albuminuria. Como les dije, el verde están a salvo prácticamente, los amarillos es de un riesgo muy moderado, muy pequeño, el naranja es más o menos y el rojo ya es severo. Abundante evidencia ha demostrado que las estimaciones del filtrado glomerular con base en la citina C tienen mejores predictores tanto en la mortalidad sobre los eventos cardiovasculares y el pronóstico de la enfermedad renal crónica. Es por eso que se recomienda medir la citina C en adultos con estimación del filtrado glomerular de 45 a 59 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados que no tienen marcadores de daño renal. Esto es para reconfirmar la enfermedad crónica. En este caso, si es menor de 60 mililitros, se confirma el diagnóstico, y si es mayor de 60 mililitros, el diagnóstico no va a estar confirmado. También se recomienda medir la tasa de filtración glomerular usando marcador exógeno de filtración, bajo circunstancias en las que la determinación precisa de la tasa de filtración glomerular tendrá un impacto en las decisiones de tratamiento. En esta tabla se muestran las fortalezas y limitaciones de los métodos y marcadores de la medición del filtrado glomerular, entre las cuales encontramos el aclaramiento urinario, la recolección urinaria en 24 horas, el aclaramiento plasmático, las imágenes nucleares, y en algunos marcadores tenemos la inulina, la creatinina, etc. Evaluación de la albuminuria. Es importante
que los médicos comprendan varios métodos para estimar y medir la función renal y las situaciones en las que los métodos específicos pueden ser superiores en decisiones sobre tratamiento y las remisiones de las decisiones clínicas. Es por ello que la guía SCADOKI recomienda que se utilicen las siguientes mediciones para la prueba inicial de la proteinuria, que sería la relación albúmina-creatinina en orina, la relación proteína-creatinina en orina, los análisis de orinas en tiras reactivas para proteínas totales con lectura automatizada y la tira reactiva de orina para proteínas totales con lectura manual. Las pruebas confirmatorias se basan en confirmar si la albuminuria es positiva y también si la proteinuria está presente. Se deben confirmar cuando sea mayor de 30 miligramos sobre gramo en una muestra de orina sin hora aleatoria con una subsecuente muestra de orina en la mañana. Si es necesario, se debe hacer una estimación más precisa de la albuminuria o la proteinuria total, midiendo tanto la tasa de excreción de la albúmina proteína total y la tasa de excreción en una muestra de orina cronometrada. El uso de la medición de la albúmina urinaria como la prueba preferida para la detención de proteinuria mejorará tanto la sensibilidad, la calidad y la coherencia del enfoque de principios de detección y del tratamiento de la enfermedad renal crónica. En esta tabla pueden checar los factores que afectan el rango de la creatinina albúmina urinaria. También, si se sospecha de proteinuria y no es albuminuria significativa, se deben realizar ensayos de proteínas de orina específicos, que sería la alfa-1 microglobulina y las cadenas monoclonales pesadas o largas, que son las proteínas de Bence-Jones. Should know me well enough. This better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Just give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah blah blah. Louis 13 and it's all on me, nigga. You just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the side. Shit, your wife in the backseat of my forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Bitch better have my money. En el capítulo número 2 vamos a hablar acerca de la definición, identificación y la predicción de la progresión en la enfermedad renal crónica. Debemos recordar que es importante evaluar el filtrado glomerular y la albuminuria al menos una vez al año. Esto lo vamos a hacer más a menudo para individuos que tengan mayor riesgo de progresión, donde vaya a tener un gran impacto en las decisiones terapéuticas. En esta tabla encontramos la frecuencia de monitoreo, la cual nos va a marcar que si está persistente la albuminuria o se eleva y el filtrado glomerular también, vamos a requerir un mayor número de evaluaciones en el paciente. Hay que recordar que como puntos claves tenemos que la evaluación de ambos filtrado glomerular y albuminuria deben ser realizados para evaluar la progresión, que se va a requerir de una evaluación más frecuente a medida que la enfermedad renal vaya progresando. Y también que no todos los individuos con una enfermedad renal crónica van a requerir de una estrecha vigilancia y de supervisión. Debemos aprender a reconocer que las pequeñas alteraciones en la tasa de filtrado glomerular pueden ser comunes y que no necesariamente van a ser indicativos de una progresión. Para definir la progresión de la enfermedad renal crónica podemos basarnos en uno o más de los siguientes. 1. Una cierta caída en el estimado de filtración glomerular. Va a ser definido como una caída en la categoría de la tasa de filtrado glomerular que esté acompañado por una caída del 25% o mayor en el estimado de filtración glomerular desde la línea base. Tenemos como punto número 2 que una rápida progresión se va a definir como una disminución sostenida en el estimado de filtración glomerular de más de 5 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados al año. La confianza en la progresión de la evaluación es con el aumento de número de mediciones de creatinina.
Además, también va a ser importante reconocer que el grado de precisión con la que es capaz de estimar la progresión es altamente dependiente de dos factores. Uno de ellos es el número de mediciones que se utiliza para definir la progresión y el segundo, la duración que tenga el seguimiento. Además, debemos reconocer que algunos tratamientos nefroprotectores nos pueden dar lugar a un ritmo más lento de la tasa de filtrado glomerular a largo plazo, pero a menudo una menor tasa de filtración glomerular en forma escalonada con un resultado de efectos hemodinámicos. La importancia de la determinación de la tasa de disminución de la función renal a largo plazo va a ser identificar los individuos que van a progresar a un ritmo más rápido de lo previsto o de lo normal. Esto porque está asociado a una alta morbilidad y mortalidad. Los individuos que van a ser progresores rápidos o rápidamente progresivos deben ser dirigidos a frenar su progresión y los resultados adversos que nos puedan ocasionar. Hay que examinar también las causas reversibles de la progresión y considerar la derivación a un especialista. Esto va a tener como intención tranquilizar tanto al médico como al paciente, porque no todos los pacientes van a requerir necesariamente de que sean derivados a un especialista. Las trayectorias inusuales de progresión deben alertar al paciente y al médico. Es aquí cuando se va a referir a un especialista. Vamos a tener también predictores de evolución. Estos van a tener como objetivo identificar los factores asociados de la progresión de la enfermedad renal crónica para informar un pronóstico. Estos pueden incluir causa de la enfermedad renal crónica, nivel de la tasa de filtrado glomerular, el nivel de la albuminuria, la edad, el sexo, la raza, tabaquismo, obesidad, dislipidemias, entre otros. Caralho! Estoy cantando. Fuck the fucking world, and my new band is called Sis Chili. Hey, what's up, midgets? What did you say? What? En el capítulo número 3 vamos a hablar acerca de el manejo de la progresión y complicaciones de la enfermedad renal crónica. La siguiente sección tiene como objetivo describir las principales recomendaciones y orientaciones para las personas con enfermedad renal crónica en relación con el retraso de la progresión de su enfermedad. Tenemos que individualizar los objetivos y agentes de la presión arterial según la edad, las enfermedades cardiovasculares coexistentes y otras comorbilidades, el riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica, la presencia o ausencia de la retinopatía y la tolerancia del tratamiento como se describe en la KDIGO 2012. Hay que preguntar acerca de mareo postural y comprobar la hipotensión postural regularmente cuando el tratamiento de la enfermedad renal crónica en pacientes que manejen medicamentos de presión arterial baja. Hay que adaptar los regímenes de tratamiento de la presión arterial en pacientes de edad avanzada con enfermedad renal crónica, considerando aquí muy cuidadosamente su edad, las comorbilidades y otras terapias que se puedan presentar. En las personas con enfermedad renal crónica, las recomendaciones detalladas de la guía KDIGO en enfermedad renal aguda se deben seguir para la gestión de los que están en riesgo de lesión renal aguda. Sugerimos que haya una reducción en la ingesta de proteínas
a 0.8 gramos por kilogramo por día en adultos que cuenten con o sin diabetes. Dentro del control glucémico, pues la diabetes va a ser la principal causa de la enfermedad renal crónica en todo el mundo, por eso es un punto muy importante. La nefropatía diabética va a ocurrir entre el 25 y el 40% de los pacientes que cuenten con diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Dentro de 20 a 25 años del inicio de la enfermedad es cuando se va a presentar y va a ser un factor de riesgo independiente de muerte prematura por enfermedad vascular. En las personas con enfermedad renal crónica y diabetes, el control glucémico debe de ser una parte fundamental. Aquí debe haber una intervención multifactorial estratégica para el control frente a la presión arterial y el riesgo cardiovascular que puede ocurrir. En cuanto hablamos sobre la ingesta de sal, se va a recomendar que ésta se disminuya al menos a 2 gramos por día. En pacientes con hiperuricemia, aquí no hay pruebas suficientes que nos puedan aprobar o refutar el uso de agentes para mantener las cantidades de ácido úrico en suero en bajas concentraciones en personas con enfermedad renal crónica. Está definida por concentraciones de urato arriba de 7 miligramos sobre decilitro. Sin embargo, no va a existir una cantidad suficiente de pruebas para decir que el tratar la hiperuricemia retrasa el progreso de la enfermedad renal crónica. There's no hope for humanity. Yes. Hands up. Straight. Stop fucking playing. Шипы. Какой колешь, ебаный. А похож на мохито? Я люблю мохито. Тархун из жопы. Только в форме членов. En el estilo de vida se recomienda que las personas con enfermedad renal crónica lleven a cabo la actividad física compatible con la salud cardiovascular y su tolerancia, con el objetivo de hacer 30 minutos al menos 5 veces por semana de ejercicio y lograr un peso saludable. También dejar de fumar forma parte del buen estilo de vida. Reducir el funcionamiento físico y la inactividad se asocia con una mayor mortalidad y una mala calidad de vida. La pérdida de peso en la enfermedad renal crónica ha demostrado estar asociada con disminución significativa en la proteinuria y la presión sistólica. Consejos adicionales de la dieta: asesoramiento dietético de expertos y educación hechas a la necesidad de proteínas, sal, potasio y fósforo con respecto a la gravedad de la enfermedad renal. Las complicaciones asociadas con pérdida de la función renal forman parte de la pérdida endocrina y exócrina de la función de los riñones. Una de las complicaciones de la enfermedad renal crónica sería la anemia y como criterio debemos de tomar la evaluación de la hemoglobina. En hombres debe de ser de 13.0 gramos por decilitro y en mujeres de 12.0 gramos por decilitro. También incluye como complicación anormalidades metabólicas del hueso. Aquí van a ocurrir temprano en el curso de la enfermedad renal crónica. Estas van a incluir osteodistrofia renal y extraesquelético, calcificación vascular, osteodistrofia, osteitis fibrosa, osteomalacia y la enfermedad del hueso adinámico. La medición del calcio, el fosfato y la hormona paratiroidea, también como la actividad de la fosfatasa alcalina, deben ser registradas una vez por año en pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular de 45 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados.
La acidosis también forma parte de las complicaciones. Las adaptaciones en la excreción de ácido por los riñones inicialmente impiden una caída en la concentración del bicarbonato en suero. Al seguir disminuyendo la tasa de filtrado glomerular por debajo de los 40 mililitros por minuto sobre 1.73 metros cuadrados, comúnmente se va a desarrollar acidosis metabólica. Por último, la tabla 27 muestra un panorama general de las complicaciones de la enfermedad renal crónica con respecto a la tasa de filtrado glomerular. El capítulo 4 nos habla sobre otras complicaciones de la enfermedad renal crónica. Estas complicaciones son de alto impacto y se refiere concretamente a la enfermedad cardiovascular. Aquí debemos alertar a todos los médicos al hecho de que muchas pruebas comunes pueden no ser tan útiles en personas con enfermedad renal crónica para diagnosticar o evaluar terapias. Las personas con enfermedad renal crónica tienen más probabilidades de experimentar un evento cardiovascular y progresar a una enfermedad renal terminal. También presentan peor pronóstico con mayor mortalidad después de un infarto agudo de miocardio y mayor riesgo de presentar un infarto de miocardio recurrente, insuficiencia cardíaca y muerte súbita. Everybody can't hook and feel this. Did you wreck your face, dude? Yeah. He's got his face in the mud. He's like, yeah. This is how you dive through a piece of shit door. Oh my! Major problem. Veremos el capítulo 5, que este trata sobre la remisión de especialistas y modelo de atención. La identificación temprana y derivación a personas con enfermedad renal crónica tiene el potencial de revertir, retrasar o prevenir la progresión de la enfermedad. El especialista tendrá y podrá y dará el tratamiento específico basado en el diagnóstico. Disminuirá la progresión de la enfermedad renal crónica. Evaluará las condiciones en las que se encuentra. Podrá prevenir y manejar las enfermedades cardiovasculares y también se dará identificación y prevención sobre alguna enfermedad renal específica. La referencia a servicios especializados se dará por los siguientes factores. Una caída abrupta de la tasa de filtrado glomerular, que sea menor a 30 mililitros por minuto, una albúmina mayor a 300 miligramos durante 24 horas, una progresión de la enfermedad renal crónica, glóbulos rojos urinarios que no puedan ser explicados, la hipertensión refractaria, unas anomalías en el potasio sérico, la recurrencia de nefrolitiasis o enfermedad renal hereditaria. La razón fundamental que presenta es: hay una necesidad de derivación oportuna para la planificación con el fin de asegurar una buena toma de decisiones y de los resultados. Se basará en los factores del paciente y del sistema que se encuentre en el hospital. Las evidencias que nos maneja es que todos los criterios de derivación a nefrología deben de incluir creatinina, la tasa de filtrado glomerular, proteinuria, hematuria y alteraciones hidroeléctricas. Implicaciones para la práctica clínica y política. La introducción de iniciativas locales en conjunto con proveedores de atención primaria puede mejorar la pertinencia y la calidad de remisión. Cuidado del paciente con enfermedad renal crónica progresiva. Se recomienda un equipo multidisciplinario, el cual debe estar compuesto por nutriólogo, educador y asesor sobre la enfermedad, un cirujano, un psicólogo, asistente social, hematólogo, y van de la mano con el personal de enfermería.
El fundamento está dado porque el cuidado óptimo lleva a los mejores resultados para el paciente. Inicio de la diálisis. Si presenta signos o síntomas atribuibles a la insuficiencia renal, como desequilibrio del pH, electrolitos anormales, prurito, incapacidad para controlar el estado de volumen o la presión arterial, junto con el deterioro del estado nutricional o cognitivo, el trasplante renal con donante vivo se va a dar si el paciente presenta datos de enfermedad renal crónica progresiva e irreversible en los 6 a 12 meses. La estructura y proceso de gestión integral conservador. El tratamiento conservador debe ser una opción en las personas que no eligen la terapia de reemplazo renal. Todos los programas de enfermedad renal deben de ser capaces de entregar la planificación de la atención que se le va a dar. El cuidado coordinado debe estar disponible. Los protocolos de síntomas y el manejo de dolor, la atención psicológica, espiritual y atención culturalmente sensible para el paciente y la familia. Hasta aquí llegamos con nuestro tema de las guías CADIGO de insuficiencia renal crónica del 2012. Muchísimas gracias por todo. Y estas fueron las actuaciones especiales de Ana Rodríguez, Adriana Reyes, Defe Ramírez, Marlene Gallegos y Guille Villalobos. Gracias.